Shabbat Shalom a todos. Que tengan una feliz semana. Shalom a Sandra, bienvenida. Eh, Continuamos con el estudio, la segunda parte del estudio sobre Yeshua, el Elohim de Israel, revelado en la letra Gimel, en la tercera consonante del alfabeto hebreo. Bueno, de hecho estamos viendo una introducción en los misterios que están reveladas a través de esta tercera consonante del alfabeto hebreo, la consonante Gimel. Estamos con el segundo estudio. Espero que todos escucharon la primera parte. Los que no escucharon la primera parte, pues los invito a escuchar. Hemos dicho que el valor numérico de esta consonante Gimel es 3, porque ocupa la tercera posición, Aleph, Bet, Gimel. Aleph es 1, Bet 2, Gimel la tercera consonante, por lo tanto tiene el valor numérico 3. La primera vez que aparece este número 3 en la Biblia, en las Escrituras, está en Génesis capítulo 1, verso 11 hasta el 13. ¿Vale? Se encuentra en el contexto del tercer día de la creación, ¿vale? Donde se menciona que pasó una tarde, una mañana, el día 3, ¿vale? Aquí en este tercer día se presenta lo que el Creador hizo en el tercer día de su trabajo. Y en este tercer día el Creador hizo 3 cosas. Separó la luz de las tinieblas, separó los cielos y separó el mar de la tierra. Vale, entre otras cosas son 3 factores. Cada segmento tiene subdivisiones de lo que él estuvo haciendo. Esos 3 actos nos revelan los 3 elementos básicos de la creación, que son el aire, el agua y la tierra. El aire, el agua y la tierra son 3 elementos básicos que permiten la vida en este planeta. En Génesis 1, verso 11, se nos revela la implicación de la Gimel, porque en este tercer día, cuando la tierra entera fue llena de riquezas. Recuerden que Gimel representa un camello que carga sus riquezas, ¿vale? Por eso, haciendo a continuación el estudio del pasado, de la Shabbat pasado, pero que tenga todos memoria de lo que hemos presentado sobre lo que es Gimel. Claro, que la gente que no escucharon la parte 1 quizás se quedarán con un poquito sin saber de lo que estoy hablando. Por eso tenemos continuación, ¿verdad? Aprovecho a revelarles un secreto ocultado desde la fundación del mundo, en la misma creación que tuvo lugar en el tercer día, para que así vean lo poderoso que es el instructor, ¿vale? El instructor es el Lamed, ¿vale? Hemos dicho en la presentación pasada que Gimel se termina con la consonante Lamed, y el Lamed en sí es el instructor por excelencia, y nuestro instructor por excelencia es Yeshua, la Torah viviente. Entonces, el instructor de Israel nos dio a conocer, mediante el secreto que encierra estas letras hebreas, informaciones o lo que necesitamos conocer desde la fundación del mundo, como se presenta en los escritos apostólicos, secretos, cosas, misterios, encerrados durante generaciones y reveladas ahora para los santos de los últimos días. Como se presenta en alguno, una secta de esta cristiana tomó este nombre, los santos de los últimos días, se conoce mejor como mormones. Bueno, ellos no son para nada ni santos, porque tampoco hay los últimos días, ¿no? Las escrituras nunca te habla del fin del mundo y que ellos son de los últimos días. Hubo muchos fines a lo largo de la historia y estamos en el contexto de presenciar un otro fin de los tiempos o de los últimos días. Queda todavía dentro de 1000 años otro fin de los tiempos, ¿verdad? Bueno, en el tercer día, como saben, se retiraron las aguas y con eso se dio la oportunidad de sacar a la vida lo que era oculto, la buena tierra que puede producir buenos alimentos. Génesis 1, verso 9 al 13 es donde se presenta toda esta historia, lo que se hizo en el tercer día. En el tercer día se creó las semillas y se les dio el poder de vida, ¿vale? En el audio anterior, recuerden que hemos hablado un poquito sobre la consonante Nun, que es una semilla, ¿vale? El principio del poder de vida, de germinar, ¿vale? Entonces, en el tercer día se retiraron las aguas, se revelaron o aparecieron, Adonai presentó las semillas y en ellas estableció el poder de vida para su germinación, y así que ellas brotaron en la tierra. Lo que
es toda hierba verde y todas las plantas, todos los árboles con semilla, ¿vale? Y germinaron antes de que exista el sol, antes de que sea la luna, las estrellas, ¿vale? Después fueron creados los elementos que separaron y cuentan los tiempos. Entiende que la resurrección del Mashiach, quien es el Gimel, iba a estar ocultada en el tercer día de la creación. ¿Pueden ver aquí? Bueno, cuesta un poquito. Por eso les presenté aquí un secreto enterado. No voy a hablar mucho sobre este asunto porque hemos hablado sobre el día 1, sobre el día 2, y quizás en algún momento vamos a hablar sobre el tercer día de la creación y lo que esto nos revela. Pero, dada que hablamos del número 3 de la consonante Gimel, y que él es por excelencia, Yeshua, y por excelencia es nuestro instructor, él trata de presentarnos ciertos detalles sobre su propia vida, sobre la redención, sobre su propio ser, su propia obra. Por lo tanto, hago breve mención de estos detalles. Entonces, si saben que entiendan que la resurrección del Mashiach, quien es el Gimel, iba a estar ocultada en el tercer día de la creación y revelada a nosotros hoy en el fin de esos días. Yeshua resucitó en el tercer día, y con abrirse la tumba de la muerte, de la misma forma como se retiraron las aguas, dio poder y autoridad a aquellos que los hizo ser portadores de vida, semillas potenciales de puro trigo, que a su vez germinaron en un rebaño de camellos, que llevaron la vida eterna a muchos más, hasta nosotros inclusive. ¿Vale? No sé si pueden seguir este lenguaje, que es bastante metafórico. Ya sabe que Yeshua es el grano de trigo, y él dijo, si el grano de trigo no muere, no puede producir frutos. ¿Vale? Entonces murió y produjo una cosecha, ¿vale? Como el grano de 50 días más tarde se presentó una nueva cosecha, una cosecha de trigo, que son los granos de los redimidos, ¿verdad? Todas las tres cosechas, la temporada de la cosecha tiene que ver con la redención, con los redimidos, con los que son los primeros frutos. Entonces, si Yeshua entregó su vida, produjo ciertos granos nuevos, que son los discípulos. A su vez, ellos fueron portadores de esta buena semilla, entregaron su vida, dejaron que esa semilla germine a su vez, y esta verdad que ellos sembraron, la riqueza que ellos cargaron, porque se convirtieron en fuentes de bendición, se convirtieron en camellos, puesto que traen la riqueza, trajo esta bendición hasta nosotros, ¿vale? Y por eso nosotros disfrutamos y usamos los escritos de los apóstoles, ¿vale? Por encima, como regalo extra, aunque con lo que tenemos en el Tanaj nos es más que suficiente, pero como si no fuera de sobra, pues se nos agregó por encima para que rebose nuestro vaso y los escritos apostólicos. Entonces tenemos doble bendición al usar tanto el Tanaj como los escritos de los apóstoles. La Gimel nos enseña que de la misma manera como se retiraron las aguas en el tercer día para que se revele la tierra firme, de la misma manera hay que recordar que las aguas son también un símbolo para las multitudes de las naciones, pueblos, lenguas, que se deben retirar de en medio para que se revelen los hijos de Israel. Y la tierra de la emuná. ¿Recuerdan qué es emuná? Firmeza. Por eso se retiraron en el tercer día, se retiraron las aguas y se presentó la tierra firme. ¿Vale? La tierra de la emuná es la tierra de la fe, la tierra que nosotros esperamos, la tierra de la redención, la herencia que fue prometida a Abraham desde el Eufrates hasta el Nilo. Esa es la tierra que espera como Nueva Jerusalén a todo aquel que va a ser redimido. Al traspaso de días del día 2, al entrar en el tercer día, las aguas, que hemos dicho Mem, se abrieron y permitieron que Nun, recuerden que Nun es el poder de la semilla que germina, ¿vale? Permitieron que Nun tome el poder de vida y permita germinar las semillas de la vida. Esas semillas son las almas de los redimidos que retornarán a sus tierras cuando serán sembrados para siempre jamás. Y allí en esta tierra, en la tierra de Israel, van a ser sembrados para siempre jamás. Porque así hemos estudiado en el libro de Oseas, en el capítulo 2, verso 25, para los que recuerdan ese estudio. ¿Vale? Te sembré entre las naciones, Israel, presente en capítulo 1. Te recogeré y te volveré a sembrar. ¿Vale? Pero no en ese sentido de esparcir entre las naciones, sino sembrar en la tierra de Israel. Ese es el sentido del
la palabra Israel, que no es igual que Israel, Israel, ¿vale? Oseas capítulo 2, verso 25. En esta creación, 3 son los tiempos, y en 3 temporadas fueron divididos los Moadim, las citas sagradas. En la primavera está el Pesaj, que es un símbolo de la salvación. Quedan por aquí siempre recordando el pasado, porque de la misma forma como se obró en el pasado, será o se obrará, Adonai va a obrar a favor de nosotros en presente, teniendo en cuenta la historia de cómo quedó Egipto tras los juicios, ¿vale? Igual tenemos esta por delante al saber que siguen 7 próximas postreras plagas y van a estar igual en sentido, en el principio, en propósito, como tuvieron lugar las primeras plagas, ¿verdad? Entonces, en la segunda ocasión, está al inicio del verano, tenemos las convocaciones de las semanas. Bueno, por aquí se pierde la conexión, está el router del internet un poquito lejos. Al inicio del verano tenemos la convocación de las semanas, que es el Shavuot, y en otoño tenemos la convocación de Sukkot, ¿vale? Son las 3 temporadas en cual fueron divididas los 7 Moadim, ¿vale? 3 tiempos, exactamente como en coherencia con el día 3 de la creación, pues exactamente así. Todas las festividades las 7 festividades fueron divididas en 3 secciones, y en cada una de las 3 secciones hay una cosecha, hay un símbolo de una primicia, ¿vale? Los 3 grupos de celebración traen al que la celebran bendición en sus 3 áreas: espiritual, en su alma y sobre todo su cuerpo, ¿vale? Comenzando del nivel espiritual hasta el nivel físico, ¿vale? Porque el propósito del Redentor es restaurar mi identidad, mi espíritu en mi alma, mi ser, mi salud espiritual, mental, y después que ésta se derrame, ¿no? se cumplan con la restauración total del cuerpo también. El número capítulo 6, verso 23 al 24, es una cita que también hemos estudiado. Se presenta la bendición con cual los sacerdotes tenían que bendecir al pueblo fiel. 3 grupos de bendiciones se dispersan sobre la persona fiel. Adonai te bendiga y te guarde. Segunda, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y la tercera, Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ¿vale? Cuando hemos hecho el estudio sobre esto, vimos que hay un código aquí secreto y va en forma creciente. Les invito pues que escuchen la presentación sobre el número 6, verso 23 a 24, sobre esta bendición. 3 varones fueron los que engendraron al pueblo hebreo israelita. Jacob fue el padre de Israel, Isaac fue el abuelo y Abraham el tatarabuelo. Vale, concepto de abuelo, tatarabuelo cuesta a algunos, pero esa es la realidad. En nuestro idioma, en nuestra cultura, en nuestro tiempo se comprende bastante bien y sin ningún problema. ¿Por qué tenemos abuelo, tatarabuelo? Y lo he dejado aquí como gracia para los que tienen un conflicto con estos términos. Isaac fue el abuelo y Abraham el tatarabuelo, ¿vale? A esta nación hebrea, el Creador le dio 3 grupos de liderazgo: los sacerdotes y todo lo que es el grupo de los levitas, de los levim. Los profetas se le añadieron por encima los reyes, ¿vale? Sacerdocio, los profetas y los reyes. Son los 3 grupos en cuales se dividió el cargo del liderazgo del pueblo de Israel. Esta nación hebreo-israelita igualmente es ilustrada a través de 3 símbolos revelados en el sueño de Yosef, ¿vale? El sol, la luna y las estrellas. El sol es un símbolo para el rey, o igual para el creador, como el rey de Israel soberano. La luna es un símbolo para los sacerdotes y los profetas. Y las estrellas es el símbolo por excelencia de la suma o la multitud de todo hijo o alma hebreo israelita. A esta misma nación hebreo israelita el Creador le dio todo un libro profético que contiene la historia y la evolución del mundo revelado a lo largo de 7000 años. Este libro, como saben, contiene lo que llamamos las Sagradas Escrituras hebreas, conocido bajo este acrónimo que es Tanaj. ¿Vale? Saben que están divididos en Torah, Ketuvim y Neviim.
lo que son considerados los libros de Moisés, los libros de los profetas y los libros históricos, Salmos, Torá, Ketuvim, Nevi'im, ¿vale? En el tercer mes se entregó al pueblo hebreo las 10 palabras de la alianza y se le inició la presentación de las leyes que están en la Torá. Todo ser humano que desea ser redimido necesita seguir 3 pasos. Primero, entrar en el pueblo hebreo para llegar a ser un hebreo israelita, porque así y aquí podrá en verdad pasar al segundo paso, que es conocer la Torá. Y a su vez esto lo llevará al tercer paso, que es conocer al Creador, ¿vale? Eso tercer, para todo el gentil hay una bendición en Abraham. Es decir, si uno entra en el pueblo de Israel, conocerá la Torá, que se dio al pueblo de Israel, y a través de ella conocerá al Creador, ¿vale? Esos son los 3 pasos que tiene que seguir todo el mundo gentil. Nosotros hemos hecho este mismo camino y todos aquí, todos los presentes. No hay otro, ¿vale? Llegar a ser hebreo israelita, abrazar, aprender y seguir viviendo la Torá, y así conocer al Elohim y Creador de Israel, para que mediante el estudio de la Torá uno comprenda dónde tiene que llegar, cómo tiene que ser, ¿vale? Para estar a la altura de su Creador. Otra revelación de parte del Gimel. Voy a presentar así. El Gimel es nuestro instructor, es Yeshua por excelencia, y Él es quien nos revela todos los secretos en su palabra, en su escritura. Curiosamente vemos que en Génesis capítulo 42, verso 12 al 24, Yosef puso en la cárcel a sus hermanos por 3 días para probarlos. Después se les reveló, creo que todos conocen la historia, si no, aquí les dejé la cita, Génesis 42, verso 12 al 24. Después de 3 días, al pasar 3 días, se les reveló como hermanos de ellos. Lo que es relevante es que este suceso fue dejado como evidencia sobre el hecho de que Yeshua se revelará en forma física como un hermano más, al final de los 3000 años desde su muerte y su resurrección. En Oseas capítulo 6 se nos indica, es un estudio que ya lo tenemos, no sé si está en audio, pero está por escrito también. Oseas capítulo 6 se nos indica que al pasar 2 días tendremos nuevamente vida. Y es lo que hemos obtenido tras pasar 2000 años desde la muerte y la resurrección del Mashiach. Pero la profecía continúa diciendo que será al cabo del tercer día cuando vamos a vivir en su presencia. Esto quiere decir que será al finalizarse 3000 años desde que se pagó el precio requerido para la redención, que vamos a poder vivir en la presencia física real del mismo Redentor. En Juan capítulo 12, verso 32 hasta el 34, se presenta que la redención viene después de que el Redentor sea levantado sobre el madero. Entonces, según lo revelado en Oseas capítulo 6, se necesita 3000 años desde que el Redentor pagó el precio para que el pecado, para que todo el que quiere pueda pasar de muerte en la vida eterna. Se necesita 3000 años desde que se pagó el precio, ¿vale? Juan 12, verso 32 a 34. Una vez que Él será levantado, atraerá a Él a todo el que desea la redención, la salvación. Entonces, en la luz de Osea, en su presencia vamos a vivir en el tercer día. Jonás estuvo por 3 días encerrado en el fondo del mar, en el vientre del gran pez. Todos conocemos esta historia. Para el que no la conoce, está en Jonás capítulo 1, verso 8, hasta el capítulo 2, verso 10. Vale, básicamente esta es la historia del Jonás que estuvo dentro del vientre del gran pez. Una historia que Yeshua la aprovechó para mencionar que como Jonás, él también va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿Vale? Finalmente, después de que Jonás se dejó llenar, eso es Gimel, ¿vale? Si tenemos en cuenta el concepto de lo que es Gimel, es un camello lleno, ¿vale?, de agua viva, entonces de sabiduría, de conocimiento, de poder, riqueza, ¿vale? Finalmente, después de que Jonás se dejó llenar de la voluntad de Adonai, porque él no quiso hacer la voluntad de Adonai, Adonai quiso hacer su propia voluntad, y esta era en contra de hacer lo que Adonai quería, dar la salvación y a los demás, ¿vale? Actuaba como muchos, solo nosotros. Aquí solo los judíos, nosotros somos los salvos. No. Adonai llamó al pueblo de los judíos y a todo Israel para ser luz para los demás, no para que ellos se vanaglorien y que se convierta ellos en los beneficiarios. No,
Nosotros somos beneficiarios a fin de poder ayudar a otros, dar, ¿vale? Entonces, finalmente, después de que Jonás se dejó llenar de la voluntad de Elohim, de la riqueza que él, con cual quiso cargarlo para traer bendición a otros, se fue a Nínive. ¿Qué significa eso? Camino, pie, gimel. Eso es, sí, esa es la disponibilidad de andar, de hacer lo que es correcto, de encaminarte hacia lo que Adonai quiere o hacia donde Él quiere que vayas. Eso es el significado de gimel, ¿vale? Un camello que carga, una persona que anda con la riqueza, llevar lo que es bueno a los demás. Así que una vez dejarse llenar con la voluntad de Elohim, se dispuso caminar con esa riqueza que ha recibido, es decir, con la sabiduría que Adonai les dio, a dar vida a los pobres pecadores condenados a la extinción. La experiencia que Jonás sirvió como tipo profético para ilustrar que el Redentor iba a estar en la vientre de la tierra por 3 días y 3 noches, y luego iba a volver a la vida. Vemos en Salmo 119, verso 17, que Gimel es una clave esencial para poder alcanzar el entendimiento. El Salmo dice lo siguiente, en el verso 18, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu Torah. Pero bueno, no es lo mismo cuando uno lo lee en el texto hebreo porque lo ve diferente. Vemos que en el texto hebreo, este verso 18 inicia con la palabra Gimel, y la palabra es Gal, Galá. Gal significa irse, marcharse, descubrir, revelar, y ha sido traducido con abre. Pero el verso 17 dice, haz merced a tu siervo y viviré, y guardaré tu palabra. En el texto hebreo el verso inicia con la consonante Gimel, y la palabra es Gamal. ¿Recuerdan qué es Gamal? El estudio pasado. Gamal es un camello, ¿vale? Lo que pide en la oración es que Adonai traga al Gimel sobre sí. Esto a su vez quiere decir que sea bendecido, en la oración del Salmo, quiere que sea bendecido con todas las bendiciones de las riquezas que puede ofrecer el cielo sobre la persona que vive conforme a las condiciones del pacto. ¿Dónde están estas bendiciones? En el Deuteronomio capítulo 28, verso 1 hasta el 14, que después comienzan las maldiciones, ¿vale? La oración es semejante a la petición de hacer posible que la maná del cielo descienda sobre la tierra. Esta maná es una otra forma, saben que el lenguaje hebreo es muy alegórico, muy metafórico, y una y otra vez se repite a veces la misma enseñanza o la misma oración, pero desde diferente forma o en otras palabras. ¿Vale? La idea es la misma, solo el lenguaje, que es muy rico, muy metafórico, usa una otra metáfora para transmitir la misma idea. Entonces esta oración es igual como pedir que el maná baje del cielo, ¿vale? Esta maná llena de dulzura, ya sabe cómo dice que tenía sabor a miel, una torta con miel. Esta maná. Esta maná es Yeshua. Entonces, pedir al Gamal, haz merced, que hemos dicho que en el texto hebreo está la palabra Gamal aquí, es decir, haz Gamal, tráeme la riqueza, tráeme el camello, que carga la bendición con todo lo que esta representa. ¿Vale? Pedir al Gamal es pedir a que Yeshua venga y llene de bendición la vida del ser redimido. El Salmo entonces nos enseña que Gimel hace posible que aquel que estudia la Torah bajo su guía pueda ver y comprender más a fondo de lo que se presenta en la simple letra. ¿Vale? Es lo que decía Shaul, la letra, bueno, trae cierto conocimiento, pero el espíritu es la que da vida. Muchos conocen letras, son letrados. Aquí no conocemos mucha letra, ¿vale? Pero tenemos mucho espíritu y nos gozamos en el significado, en lo que representa, lo que nos enseña a través de la letra, ¿vale? Entonces estudiamos la Torah, estudiamos las palabras, el origen, el sentido de las letras incluso, no para conocer tanto la letra, aunque es importante, sino para comprender la esencia o lo que el Espíritu nos quiere enseñar a través de estas palabras o a través de las leyes.
¿vale? Conocemos las leyes, estudiamos las leyes, no para decir mira cuántas leyes conocemos, sino o para convertirnos en una forma de religión, sino para saber cómo aprender a vivir, pensar, actuar, diferenciar, discernir en el mundo. El Salmo nos enseña que Gimel hace posible que aquel que estudia la Torah bajo su guía pueda ver y comprender más a fondo lo que se presenta en la simple letra. ¿Vale? Abre mis ojos, Gamal, mis ojos, Gamal, mis ojos, para que contemple las maravillas de tu Torah. Quiere decir, que sea Yeshua el guía que me puede encaminar y enseñar a ver las maravillas de la Torah. Maravilla tras maravilla, vemos al seguir al Gimel. Sabemos que las consonantes Aleph y Lamed forman la palabra El. A su vez, El es el abreviado o la forma diminutiva, el abreviado del título Elohim. Pero si a Aleph y a Lamed le añadimos delante la consonante Gimel, entonces obtenemos la palabra redimir, que en hebreo es Goel. ¿Se dan cuenta? Esto resulta para que comprendamos quién es el Elohim, quien se convierte en nuestro pariente cercano, es decir, Goel, para que así pueda traernos la riqueza de la redención. Aleph, Lamed, Elohim. La consonante Gimel delante forma la palabra Goel. ¿Quién es el Goel? Nuestro Elohim Redentor. Vamos a tener más evidencia, ya tenemos todo en el estudio sobre Goel y las leyes de redención, pero en este contexto algunos detalles siempre viene bien, ¿no? nunca sobra y que Adonai bendiga que nunca faltan. Veamos una serie de palabras relevantes que inician con la consonante Gimel. Por ejemplo, Elohim Gadol, todos conocen esta palabra, Elohim Gadol, está en el Salmo 48, verso 1, dice, grande, es decir, Gadol, es Adonai, y digno de toda alabanza. ¿Vale? Igualmente, Salmos 77, verso 13, 86, verso 10, 95, verso 3, se presenta lo mismo. Grande Gadol es Adonai. El Gibor, es decir, el fuerte. Salmo 24, verso 8 dice, ¿quién es este rey de la gloria? El fuerte y valiente. Adonai valiente en la batalla. Gibor, el fuerte. Gevorah significa poder. Hemos estudiado sobre este término. Hace referencia en este contexto, le voy a citar de Salmo 20, verso 6, donde se hace referencia a la diestra de Elohim. Gevorah. Ahora conozco que Adonai dará la salvación a su ungido, desde su santo cielo le responderá con las proezas victoriosas de su diestra, de su Gevorah. Esta cita usó Yeshua y aprovecho también la de Salmo 89, verso 13, para explicar en Mateo 26, verso 64, cuál es el lugar de autoridad que a él le pertenece por ser el unigénito hijo heredero de Elohim, su Padre, el soberano sobre todo. Gaal significa redimir. De aquí hemos estudiado bien el término Goel, redentor, es la raíz. Así declara en Isaías capítulo 44, verso 6, que Él es en exclusividad el único posible a quien tiene el ser humano como redentor. Eso se recalca en los escritos de los apóstoles, donde se declara claro que solo hay un nombre en cual tenemos redención. Les invito a que lean ustedes en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Y si aún no sabe que Yeshua es este nombre y que ese es el nombre del Elohim de Israel como redentor, pues puedes comprenderlo si acudes al Gimel para que te bendiga con entendimiento. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Adonai, roca mía y redentor mío. Salmo 19, verso 14. Son citas donde aparece este término Gaal, del concepto de redimir. En Tito capítulo 2, verso 14, Shaul declaró sobre el Elohim de Israel que él vino e hizo lo que dijo que hará para salvarnos. Tito 2, verso 14 dice, él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.
Como dije en el estudio de la parte 1 del Shabbat pasado, como dije al principio de este estudio, es curioso observar qué relevantes son muchas de las palabras que inician con la consonante Gimel, porque estas revelan la obra de la redención, la obra que hará el Redentor y cómo el redimido será el beneficiario. ¿Vale? Voy a presentar una serie de palabras. Galaj, que significa exiliar. Golá, que significa exilio. Ger, extranjero. Gavar, levantarse. Gibor, poderoso. Gever, varón valiente. Gomel, benefactor. Geulah, que es redención. Gevorah, fuerza y juicio. Gemul, que es retribución, como se presenta en Isaías capítulo 35, verso 4, donde se describe una recompensa. Gan, que es jardín. Gilá, que es goce, alegría, éxtasis. Bueno, hay muchas más palabras que comienzan con la letra Gimel, con estas consonantes, pero esa tiene cierta relevancia, ¿vale? Ahora, la maravilla es que si vamos a leer estas palabras como si fuera una misma frase, entonces leeríamos de esta forma. Debido al pecado, fuimos exiliados en el exilio. Hemos vivido como extranjeros hasta que se levantó como poderoso varón valiente, nuestro benefactor, es decir, el Goel, quien es el pariente cercano. Él nos trajo la redención y tuvo que emplear fuerza y juicio para mostrar su grandeza y magnificencia. Por la fidelidad con cual hemos esperado en confianza su salvación, nos trajo como recompensa la salvación. Como final, nos regresó de vuelta al jardín del Edén, porque es así como va a lucir la tierra de los redimidos, y es allí donde vamos a tener el gozo y la alegría para siempre jamás. Amén. Hay dos tipos de sabiduría: la humana y la que proviene desde el cielo. Y de la misma manera hay dos tipos de riquezas: una que es la terrenal y la otra que es la espiritual. La sabiduría humana llenará de vanagloria, mientras que la celestial será como el agua viva para un alma sediente de la emet, de la verdad. Supongo que todos conocen la historia del joven rico que se presentó delante del Redentor de su alma. La historia está contada en Marcos capítulo 10, verso 17 hasta el verso 31. Para poder servir al Redentor de Israel y seguirle, es imprescindible dejar la riqueza terrenal para poder hacerse con un tesoro muchísimo más valioso, que es la sabiduría del cielo. Solo como el joven rico no se dispuso a perder lo que veía y lo que tenía por algo que solo era una promesa sobre una mayor riqueza venidera, ¿qué hizo? Pues dio la espalda al Elohim de Israel para no perder sus riquezas. Como respuesta a ese suceso, dijo Yeshua, ¿vale? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Es un dicho que muchos lo conocen y cada uno le da una cierta interpretación. En esta ocasión le voy a presentar algo diferente, ¿vale? En este contexto. ¿Qué quiso decir nuestro instructor con este hebraísmo? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Hemos estudiado un poco sobre la consonante Mem y hemos visto que esta se refiere a las aguas. Igualmente hemos estudiado que el agua es un símbolo de la sabiduría y también que Yeshua es una fuente de aguas vivas, fuente de sabiduría, ¿vale? Tenemos un buen estudio sobre la festividad de Sukkot, cuando Yeshua dijo, yo soy la fuente de agua viva, ¿vale? El camello recorre grandes distancias para poder alcanzar al necesitado, llevándole tanto riqueza espiritual y también física, porque nuestro Elohim siempre recompensa la fidelidad de sus siervos. Con este entendimiento hebreo, leemos nuevamente lo que nuestro Elohim Redentor dijo: más fácil es pasar un hombre rico en sabiduría celestial por el ojo de una aguja que entrar un rico en posesiones materiales en el reino de Elohim. La enseñanza de nuestro instructor, de nuestro Lamed, siguió diciendo, Mateo capítulo 6, versos 19 al 21, no os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre,
que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si nos alimentamos de la fuente de la sabiduría que es Tanaj, estamos también llenos de Gimel y llamados a repartir esa sabiduría a quien la pida o necesita. A diferencia de las riquezas físicas, esta riqueza espiritual no es buscada por todo ser humano, sino por los que hayan comprendido cuál es la que realmente es importante. Se nos revela en las escrituras que el hombre vive de la Gimel. ¿Cómo es eso? Antes de todo deben saber que en el idioma hebreo, cada una de esas 22 consonantes tiene un correspondiente en valor numérico. Al final del estudio, aquí en la guía de estudio, que va a estar por escrito, os pondré aquí un cuadro, una diapositiva, para poder observar cada consonante y su correspondiente numérico. Bueno, primero fíjense que si sumamos el valor numérico de las letras que forman el nombre de la tercera consonante hebrea Gimel, ¿qué letras forman el nombre de Gimel? Pues Gimel, Yod, Mem y Lamed, ¿vale? Son 4 consonantes que forman el nombre de la palabra Gimel. Si sumamos el valor numérico de estas 4 consonantes que forman el nombre de la consonante Gimel, obtenemos una suma que es 83. Es decir, el Gimel tiene el valor numérico 3, la Yod tiene el valor numérico 10, la Mem tiene el valor numérico 40 y Lamed 30. Si hacen la suma, tendrás como resultado el número 83. Se preguntan qué relevancia tiene este número 83 con la afirmación de que el hombre vive mediante el Gimel. Os explico. A pesar de que alguno dirá que es coincidencia, ya vemos en todo lo que estudiamos que hay poca probabilidad de coincidencia. Pero bueno, lo dejamos así como lo que alguno puede pensar. Si separamos el número 83, obtenemos un 8 y un 3. Así que pueden buscar y leer una cierta referencia en la Torá que se encuentra curiosamente en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. ¿Vale? Eso forma el número 83. Entonces, si lo dividimos, número 83, que es el valor total del nombre, que suma, de la suma de los consonantes del nombre de Gimel, es 83. Si separamos 83 en 2, tenemos el 8 y el 3, ¿vale? Y si buscamos en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, eso uno puede decir coincidencia, pues curiosamente aquí encontramos un código secreto. Citaré el verso anterior para poder tener el contexto y a fin de poder apreciar mejor la revelación. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: acuérdate de todo el camino que Adonai tu Elohim te ha hecho andar, Gimel, ¿vale?, durante estos 40 años en el desierto, por donde anda el camello, ¿verdad?, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar su Torah. Y el verso 3 dice: te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que, y aquí presten atención, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Adonai. Bueno, seguramente conocéis esas palabras que lo citó Yeshua. Vale. Quiero hacer aquí una notica cortica sobre esta palabra humillar, porque no es ese sentido, es decir, tiene el sentido de enseñar a un tercero la obediencia, la sumisión ante su amo. No es de destruir su carácter, su imagen de sí mismo, sino tratar el sentido de humillarle es disponerle en la condición, lo que hace el Lamed, ¿ah? Situar a uno mediante recompensa buena o un castigo en la condición de aprender una lección.
es lo que hizo con el sentido de te dispuso rebajar la cabeza para aceptar la dirección del amo. Es lo que hizo, fue el propósito de Adonai durante tanto tiempo. ¿Vale? Por eso, porque la gente aún así se volvió terca, duro de cerviz, siguió la profecía, haré una obra nueva. La mujer esta vez rodeará el varón para conquistarle, mostrarle el aro. Por eso ahora es como Adonai oculta su cara y no vemos su mano de bendición. Porque con la experiencia que tuvieron nuestros padres, y somos los hijos de nuestros padres, pues merecemos esforzarnos para mostrarle el amor y la fidelidad hasta que Él se revele o revele su cara hacia nosotros en forma favorable. ¿Vale? Sabéis que el pan es la comida básica que necesitamos para poder subsistir, y supongo que sabéis que nuestro pan de todos los días ya bajó del cielo, de modo como la maná diaria que durante 40 años ha venido desde el cielo para alimentar a nuestros padres por su peregrinaje en el desierto. Y si te preguntas, ¿qué tiene que ver la palabra pan con la consonante gimel? Bien haces en preguntarte. Porque fíjate, el valor numérico de la palabra hebrea que se traduce al español con el pan tiene el mismo valor numérico que la consonante gimel. Curioso, ¿verdad? El pan en el hebreo se pronuncia ha-lahem y se escribe con estas consonantes: Hei, Lamed, Het, Mem, Mem cerrada. ¿Vale? Como ya saben que cada consonante hebrea tiene un valor numérico, observamos que Hei tiene el valor numérico 5, Lamed 30, Het tiene el valor 8 y Mem cerrado el valor 40. Si haces la suma tendrás como resultado el número 83. Este hecho nos revela que el Gimel o el pan es Yeshua. Y es lo que Él nos da, lo que nos mantiene con vida. Y es que comemos, si es que comemos de este pan. Pero vamos a pasar de considerar que los números solo son una mera casualidad y leer en Juan capítulo 6, verso 44 a 58. Todo el contexto, parece que los lean ustedes. Porque es aquí donde verán que Adonai, siendo que cumplió haciéndose un pariente cercano para nosotros, dijo: yo soy el pan de la vida. Todo aquel que come de él aprovecha un alimento revitalizador. Juan capítulo 6, verso 44-45, dice aquí una cita: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Eso es comer del Gimel, que tiene el valor halajem, el pan, el maná. Con cada ocasión cuando estudiamos Torah o de las revelaciones de los profetas, comemos esta maná, comemos el alimento vivo. La carne de Yeshua es la sustancia de las enseñanzas de nuestro Elohim. Su espíritu obra el crecimiento dentro de la persona al mismo modo como el pan físico hace mantener la vida, regenera y hace crecer el cuerpo físico. Todo lo que nuestros padres recibieron durante 40 años por el desierto solo fue un ensayo. El maná solo era un medio usado como tipo para que se nos enseñe sobre la obra del Redentor, quien vino a ser el antitipo. Gimel representa al Geber. Geber representa aquel hombre que ve la necesidad de un pobre y se dispone a salir hacia el necesitado para compartir con él de sus riquezas. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, aquí está el Geber, es decir, está Yeshua, que se presenta delante de la puerta con el fin de compartir sus manjares con aquel quien desea abrirle su casa. Entraré y cenaré con él. Otra palabra que inicia con la misma consonante Gimel es la Goel. Y esta palabra también define por excelencia la identidad de Elohim de Israel como Mashiach, como Salvador. El Goel se presenta delante de la puerta. Puerta en hebreo es Dalet, la siguiente letra que vamos a estudiar. Entonces el Goel se presenta delante de la puerta de la casa del hombre pobre. Y si éste se dispondrá a abrir la puerta de su casa, disfrutará de ricos manjares. Una de las 12 tribus de Israel tiene como nombre Gad. Este nombre está formado de un Gimel y un Dalet.
que son la tercera y la cuarta letra del alfabeto hebreo. Si Dalet es puerta y Gimel define por voluntad la voluntad del hombre para ponerse en marcha, entonces este nombre hebreo Gad nos revela que para aquel que se dispone a ponerse en marcha, las puertas se le abrirán delante. Hermoso, ¿verdad? Si hemos comprendido que el Gimel es una letra que nos revela la identidad de Yeshua, entonces podemos valorar mejor el significado de esta consonante honrando la persona a quien Gimel representa debido a la obra que está haciendo. En conclusión, hemos estudiado muchos detalles sobre las primeras tres consonantes hebreas y nos encaminamos para el estudio de la cuarta letra, el resultado de lo que nos revelan la Aleph, la Bet, la Gimel, y un poco diré sobre la Dalet. Lo podemos resumir de esta forma. Yeshua, es decir, el Aleph, estableció su casa, la Beit, ¿vale? La Beit, y se puso en marcha cargando consigo sus riquezas, la Gimel, para poder abrir la puerta, es decir, la Dalet, a fin de traer la bendición al pobre pecador que ansia por la redención. Entonces, con este dicho, a la siguiente ocasión, cuando van a leer Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ya sabrán lo que expresan, qué redención, qué obra de redención contiene o encerran detrás de ellos estas cuatro primeras consonantes. ¿Vale? Espero que la bendición del cielo haya estado con ustedes, como conmigo, al hacer este estudio, y que igual no solo os trajo riqueza, sino que os ha enriquecido para poder igual servir, ser camellos, pero no en el sentido de eso que llevan drogas, que igual se llaman camellos, sino de los que cargan la bendición de las buenas nuevas, la Beshorah HaTová, la redención, las palabras de la redención para todo aquel que necesita de ser redimido, para todo aquel que ansía por agua viva, para que así puedan llevarle el conocimiento que nos brinda el Gimel, que nos brinda el Aleph, el Bet, el Gimel. Y en el futuro vamos a ver el Dalet y todos los demás consonantes con la bendición de nuestro instructor, quien es el Lamed por excelencia, nuestro instructor que es Yeshua. A él sea toda la honra, a su Padre también por todas esas manjares con cual nos ha enriquecido y por que se dispuso a venir, a entrar en la casa, a sentarse con nosotros y a compartirnos de sus bendiciones, de todas esas bendiciones celestiales. Shalom a todos, bendiciones en su nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Amén.